Assalamu alaikum, hermanos. Tuvimos un problema ahí con el audio. Creo que ya sirve así. Alguien ahí anda alguien por ahí. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Ya me aventé media plática hablando sin saber. ¿Alguien me escucha? ¿Sí me escuchan? Ok, pues vamos a empezar de nuevo. Tengan paciencia, hermanos. Mira, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Les estaba hablando que la plática de ayer les estaba explicando que el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó con llegó ante la revelación como un hombre que escogido por Allah, pero no era un hombre que tenía conocimientos previos de esto, ¿no? Entonces todo lo que nos llegó del Islam y lo que le llegó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue información nueva del cielo. Y esto es una característica de los profetas, o sea, ellos siguen lo que Allah les revela, ¿no? La yantiq min Hawaii. Ellos no pronuncian algo de sus propios nafs, ¿no? Sino es wahi yuha, es una revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces les estuve hablando ayer de cómo los 23 años del profeta sallallahu alaihi wasallam como profeta, o sea, de los 13 años en la Meca, los 10 años en Medina, fue todo, él transmitió la revelación. Y la revelación incluye, aparte del Corán, incluye el entendimiento del profeta Muhammad y los dichos y hechos, la sunna del profeta Muhammad. Esto es bien importante. Entonces, estas pláticas que les quiero dar, y es bastante información, hermanos, que les quiero dar antes de que termine el Ramadán, inshallah, los quiero llevar buscando a los ulema cómo preservaban la sunna, cómo cuidaban y cómo enseñaban de acuerdo al Corán y a la sunna y los diferentes ulema en diferentes épocas. Ayer les estuve hablando les hablé del Sahih Muslim, que tenemos un hadith en el Sahih Muslim, Imam Muslim de Nisapur hizo el famoso colección de hadith. Y en su primer capítulo, en su primer hadith, inicia, y les dije del título, y la importancia de los títulos que ellos ponían, y que había mensajes en los mismos títulos. Y es un hadith de Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar murió a finales del siglo VII, murió específicamente en el año 693. Y les estaba diciendo antes de que me descubriera que no tenía micrófono, que es importante para nosotros en el occidente, para los musulmanes que vivimos en el occidente, que tengamos las fechas de nuestra era, de la era en la que vivimos, ¿no? En la era cristiana, ¿no? Shamsi, Miladi, como dicen los árabes, o sea, que sepamos, porque cuando tienes tus fechas de acuerdo a la era en la que vivimos, puedes hacer referencia a lo que estaba aconteciendo en el mundo, en todas estas historias que les voy narrando. Ustedes y la gente con algo de educación pueden ir ubicando los momentos con más facilidad, y los voy a ir ayudando, inshallah, para que podamos contextualizar. Hermanos, yo les sugiero que tomen apuntes. Esta es una información que les voy a dar, no es una plática motivacional, o sea, les quiero compartir datos, compartir información histórica, información de los ulema, información que pasaban, para que podamos entender nuestra religión. Alá bendiga a aquellos hermanos que hacen servicio a la comunidad, que hacen dawa a los no musulmanes. Todo esto es necesario. Es necesario tratar de mantener la unión, no importando, mientras diga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pero es importante que tengamos el conocimiento y que sepamos distinguir lo falso de lo verdadero.
Esto es muy importante y solo se hace, solo se logra con el conocimiento de la revelación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que recibió Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y como Allah dice en el Corán, si discrepan sobre cualquier asunto, regresen el asunto hacia con Allah y hacia su mensajero. La ilaha illallah. Bueno, les estaba diciendo este hadith y espero, y si no, regresen al video que narró Abdullah ibn Omar, el famoso hadith de Jibril, y todo el preámbulo y el contexto del hadith antes de narrar el hadith mismo en el Sahih Muslim. Esto es muy importante. Y les fui explicando cómo ya a finales del siglo VII, o sea, Muhammad sallallahu alaihi wasallam falleció en el 632 de la era cristiana, y Abdullah ibn Omar, por ejemplo, murió en el 669. El último sahaba en morir es Anas ibn Malik, que murió en el 620 más o menos, fue el que más, y es un milagro cómo vivió tanto. En el 712 murió Anas bin Malik, y fue el último sahaba en morir, y es un milagro de Allah, porque Muhammad hizo dua por él para que le diera una larga vida y muchos hijos, y él no sabía ni se acordaba de los nombres de tantos hijos que tenía. Y pues fue el último en morir, y pues hubo varios sahaba que murieron en diferentes lugares del mundo islámico en aquel entonces. Tengan paciencia, hermanos, esto no es una plática motivacional. Tienen que encontrar ustedes, como estudiantes del Din, su motivación interna para tratar de aprender este Din. Bueno, ayer les hablé del tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y del califato que yo llamo el califato de Medina. Algunos también, o sea, generalmente hablan del califato bien guiado, pero yo les quiero distinguir el califato de Medina, porque Ali fue a Kufa, y luego les voy a hablar del califato de Kufa, y el califato de Damasco, el califato de Bagdad, la caída del califato de Bagdad en 1256, si no me equivoco, y luego los reinos y el califato mameluco, que luego el otomano, y dónde estaban los ulemá, qué estaba sucediendo. Y nuestra historia es muy interesante en este respecto. Bueno, tengo que decirles algo muy triste que pasó con el califato de Medina. Después de que Abu Bakr, con medio del Corán y de la Sunna, o sea, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó el Corán y la Sunna, y fue por medio de estas dos enseñanzas que Abu Bakr logró consolidar todo el territorio que Muhammad sallallahu alaihi wasallam había convertido al Islam y a las gentes al Islam, y seguían convirtiéndose, pero muere Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y muchos empezaron a dudar. Dijeron, bueno, pues si ya no está el mensajero, pues como Musaylam al-Kadhab dijo, no, pues ahora yo soy el profeta, y así empezaron a haber fitnas, y la resolvió Abu Bakr basándose en el Corán y la Sunna, ¿no? O sea, le preguntaban sobre algunos aspectos, que por qué vas a hacer esto, y él lo decía. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, y así, y había muchos sahaba, todavía los sahabas seguían ahí con él, y muchos conocían el hadith, y no había tanto énfasis en coleccionar el hadith, porque estaba ahí, estaba el hadith entre los sahaba, ¿ok? Y esto es lo que vamos a ver. Pero cuando en el califato de Medina se consolidó con Abu Bakr, y luego se expandió el Islam como nunca con Omar ibn al-Khattab, o sea, los dos imperios más grandes del mundo de aquel entonces se hicieron, o sea, se volvieron musulmanes, ¿no? El imperio romano, el imperio de Rum, que, o sea, obviamente si conocemos la historia, pues el antiguo imperio romano pues ya no existía, pero Constancio y luego Constantín llevó Roma
a Constantinopla, ¿verdad? Y en el ambiente helenístico, en el ambiente griego, o sea, ya hablaban griego y no latín, restablece el imperio romano, y fue siempre el sueño de los bizantinos hacer la nueva Roma, ¿no? Y la Roma, y querían otra vez hacer como antes era el imperio romano antiguo. Pues este imperio fue conquistado por los musulmanes, ¿no? Cuando menos la parte sur del imperio, faltaban nomás algunos nichos de Anatolia o de lo que es hoy Turquía. Y de eso también lo vamos a abordar, ¿no? Cómo estaban, y jugó un rol muy importante. Ibn Taymiyyah, por ejemplo, uno de los grandes alemanes, nació en un pequeño sultanato que quedó como una burbujita ahí separada. Cuando entraron los mongoles, ahí quedó el sultanato de Rum. Pero vamos a llegar a este punto. Omar al-Khattab hizo esta gran expansión, empezó a crecer ciudades como Kufa, como Basra, que eran ciudades muy importantes en el mundo, del lado persa, ¿verdad? Eran porque estaban sobre el Tigris y el Éufrates, ¿no? Kufa estaba sobre el Éufrates y Basra estaba sobre el Tigris, estaban en el delta, eran lugares, tierras verdes. Imagínate, después de vivir en el recóndito desierto del Hijaz, pues ya llegar a estas tierras, y es un Edén, ¿no? Y ahí empezó la civilización. Ahí empezó entre estos dos ríos, son ríos del Jannah. Pero eso es para otra clase, explicarles cómo es eso. Son ríos como el Nilo también, son ríos importantes, son ríos que Allah puso ahí, todo Allah lo puso, pero esos ríos tienen una fuente muy particular, y ahí, o sea, Allah creó todo del agua, y esos ríos jugaron un rol muy importante en la civilización de la humanidad, y juegan todavía. Entonces se establecen estas ciudades, se establece ya el reinado en la gente, o sea, Muawiyah, que se convirtió al Islam, o sea, Abu Sufyan, y Muawiyah su hijo, y la familia de Abu Sufyan, y varios, ¿no? Muchos sahabas fueron con ellos, y les voy a hablar muchos ulemá de los sahaba, no solamente sahaba, había ulemá entre los sahabas, se fueron con allá. Y es lo que les quiero decir ahorita. Hubo un momento muy triste, se conoce como la primera fitna. La primera fitna fue un conflicto de poder que llevó al asesinato de Uthman, al jalifa, al tercer jalifa Uthman. Lo asesinaron unos rebeldes recién convertidos, de acuerdo a Hassan al-Basri y Ibn Jawzi y grandes ulema, que el asesinato en sí, pues que no había sahaba presentes. Esto es algo bien importante para el diálogo con muchos grupos. Es importante que conozcamos que en ese grupo, de acuerdo a los grandes ulema de nuestro tiempo y de esa misma época, que no había sahaba, sahaba mismos que estaban con el profeta. Cuando mataron a Uthman, los asesinos no estaban presentes. Inclusive la fitna respecto a Muhammad ibn Abu Bakr, que fue el mismo hijo de Abu Bakr, estaba involucrado en esta fitna, pero Allah lo guió y lo perdonó, y se corrigió. De hecho, uno de los grandes fuqahá de Medina, voy a hablar de él, de Said ibn Musayyib, fue uno de los grandes fuqahá de Medina. O sea, Allah le puso baraka, él se corrigió, cayó en la fitna, porque fue una fitna literalmente, una cosa triste. Y pues hubo varios años de fitna, desde el asesinato hasta continuó, ¿no? Hasta el asesinato de Ali, ¿no? Prácticamente el asesinato de Uthman, el asesinato de Ali. Y luego entró otra fitna, que se conoce como la segunda fitna, que fue cuando Hujjaj bin Yusuf empezó con una mano muy dura como gobernador de Irak a perseguir a los creyentes, ¿no? Que fue un gobernador de Irak para el imperio Umayya, con su capital, el imperio de Damasco, el musulmán de Damasco. Entonces, a lo que voy es, inshallah,
en esta época, en esta primera fitna, que fue prácticamente del asesinato de Usman al asesinato de Ali, hubo discrepancia, ¿no? Y tuvimos dos batallas muy significantes, la batalla del Camello y la batalla de Sifín. Esta fitna fue un momento muy triste para todos los sahaba, mucha lamentación, pero había fitna. La fitna empezó porque los querían, muchos de los sahaba, gran parte de los sahaba querían vengar, o sea, querían que se le estableciera, que le dieran la pena de muerte al asesino de Usman, pero como eran muchos, el grupo de rebeldes era grande, era difícil para Ali establecer, enjuiciarlos. Fue una fitna. Entonces la presión de grandes sahaba, de los sahabas más importantes, empezaron a presionar a Muawiyah, que ya tenía mucha fuerza. Le decían a Muawiyah, le decían a Amr bin al-As, que ya estaba en Egipto, estaban presionando para que apoyaran en Medina con la toma, porque no más llegaron y lo mataron, sino tomaron Medina los rebeldes y estuvieron desde la época del Hajj hasta el día del asesinato, fueron meses que estuvieron ahí, sitiaron Medina, entonces mandaban mensajes a Damasco diciendo, oye, pues tienes que apoyarnos, vamos a tener que liberarnos de estos, y luego mataron a Uthman y se complicó todavía más. Escogieron a Ali que fuera el califa y fue complicado. Y Ali, de lo primero que hizo fue moverse a Kufa, y fue algo muy, muy benéfico porque el Islam se consolidó en Kufa y Kufa se volvió como una capital de conocimiento. Una capital complicada porque había muchos grupos, muchas nuevas ideas que se cocinaban ahí. Y muchas sectas ahí empezaron, en Kufa y en Basra un poco, en esas dos ciudades que no estaban muy lejos, se comunicaban bastante, y eran las ciudades de Irak. Hubo fitna ahí, pero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sea, nosotros pensamos como sunitas, pensamos bien de los persas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía que saldrían grandes, o sea, tenía muchas esperanzas de Persa. O sea, cuando tenía a Salman Salman al-Farsi, cuando estaba, o sea, dijo que la descendencia de Salman, o sea, de la gente de Salman, habría muchas generaciones muy importantes, y así fue, porque los grandes de la Sunna, casualmente los grandes de la Sunna, los grandes muhaddithin, eran persas, ¿no? Los grandes ulema en estas épocas, los primeros siglos del Islam, casi todos eran conversos al Islam, o sea, eran de familias conversas al Islam. Esto es bien importante que entendamos, y los voy a ir llevando a esto, ¿no? Porque vemos a veces mucho en nuestros tiempos, gente, por ejemplo, en México dice, no, pues yo, o sea, piensan que no van a poder aprender, tienen que aprender el Islam, tienen que aprender a estudiar el Din, y involucrarse y aprender para que puedan llevar este Din a más lugares y a más gente, y con conocimiento puro. Bueno, en esta primera fitna que hubo, en la batalla de Sifín, acordaron Ali y Muawiyah que se pelearon, ¿verdad? En esta batalla murió Zubair, hubo cosas muy tristes, pero fue una fitna, y generalmente a los ulemán no les gusta hablar de este tema, porque no es algo del cual el Islam está orgulloso de esto. Fue una fitna y una tristeza, fue una fitna del shaitán, pero llegaron a tratar de resolverlo, y Ali y Muawiyah dijeron, ok, pues vamos a tratar de conseguir un árbitro, ¿no? Y estaban viendo, bueno, qué árbitro podría ser uno de los grandes sahaba que hiciera un juicio entre nosotros. Los Khawarij, que ya era un grupo grande, eran como de 6,000, 10,000 personas o elementos, donde ya estaban diciendo que, pues, que eran pecadores los sahaba, ya estaban tirando tierra a los sahaba, ellos eran conversos.
en su gran mayoría nuevos muslims, y empezaban a juzgar. Era gente de esas tierras nuevas de Irak, ¿no? De Jordania, de esa región, hacían fitna a los grandes y decían, pues estos pecadores han hecho un gran pecado peleándose entre ellos, y hacían de ahí, y llegaban a decir takfir, de que porque por el pecado que hacen pues ya no son musulmanes, ¿no? Y cuando acordaron a Ali y Muawiyah de parar el problema y tratar de conseguir un árbitro entre ellos, los Jawarij empezaron a hacer fitna e iban propagando una idea que la hukm y la hukmullah, que no había juicio más que el juicio de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, que no debería de haber un hakim, alguien, un árbitro, alguien afuera, más que el Corán y la Sunna. O sea, que si no, deben de arreglarse con el Corán y tan. O sea, no necesitaban un juicio, alguien que viniera de afuera a juzgar. Pareciera que les gustaba la fitna que estaba pasando. Y yo les comento esto porque Ibn Abbas, como un alem que estaba al lado de Ali Ibn Abi Talib en Kufa, Abdullah Ibn Abbas fue uno de los grandes sabios del Islam. Les voy a leer, o sea, él se vistió con las mejores ropas, le pidió permiso a Ali, dice, deja, voy y les hablo, porque ya estaban presionando, querían atacar Kufa, querían, o sea, pelear con Kufa y luego pelear con Damasco y ellos mismos tomar el reino de los musulmanes. Entonces le dicen a Ali, o sea, Abdullah ibn Abbas le pide permiso a Ali y dice, deja, yo voy a hablar con ellos a ver si entran en razón. Entonces Abdullah ibn Abbas se pone las mejores ropas y va hacia el campamento de los Jawarij. De acuerdo a Ibn Abbas, les voy a narrar cómo es, parafraseo un poco en mis propias palabras, pero tengo aquí el texto que saqué de un libro de Ibn Jawzi, y habla, esto lo han repetido muchos a través de la historia, muchos ulemas de esta historia, que es importante para que entendamos. Otra secta que se formó, o sea, les hablé de ayer de Qadaría, otra idea que se empezó a introducir fue la de los Jawarij, ¿no? Y eran unas gentes que aparentemente muy piadosas, pero no, o sea, no veían, y pues muchos asemejan este comportamiento de los Jawarij con, por ejemplo, grupos como ISIS, como Al-Qaeda, ¿no? Pero hay que contextualizar siempre. Ahora, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu fue hacia el campamento donde había 6,000 personas. Ibn Abbas entró a su campamento y dice que se sorprendió de la devoción y el salat que hacían. O sea, hacían mucho salat, quizás lo alargaban, pero que se sorprendió de la devoción y del salat que hacían, que se veían muy religiosos. Llegó y les dio el salam y le respondieron bien, dándole la bienvenida por su nombre. Bienvenido a Ibn Abbas, ¿no? Porque pues era de los Abbas, de la familia de Abbas, el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas les dijo, vengo de parte de los Ansar y de los Muhammad. Miren, esto es bien importante. Y esta es una de las pruebas de que no había sahaba entre ellos, entre los Jawarij, ¿no? Porque Abdullah ibn Abbas dijo, vengo de parte de los Ansar y de los Muhajirun y del yerno del profeta sallallahu alaihi wasallam, o sea, Ali, el califa. O sea, pero viene de parte de los Ansar y los Muhajirun. Los Ansar y los Muhajirun son todo el conglomerado de los Sahaba, ¿verdad? Los Sahaba, tanto los primeros de la Meca como los de Medina. Dice, vengo de parte de los Ansar y de los Muhajirun y del yerno del profeta, o sea, de Ali, del califa, a quienes se les reveló el Corán, en vida, y quienes conocen el Corán mejor que ustedes. ¿Ok? Algunos de ellos, de los Jawarij, comentaron, eres de los Quraysh y son muy argumentativos y no hablaremos contigo, y se retiraron, ¿no? Otros se quedaron y Ibn Abbas les preguntó, ¿qué tienen en contra del yerno de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Cuál es su problema? Preguntó Ibn Abbas a los Jawarij, y ellos contestaron, tenemos 3
problemas en los que estamos en desacuerdo con. O sea, tenemos 3 asuntos con Ali. Y el primero dice: Ali ha asignado a jueces, mientras que Alá dice que el juicio le pertenece a Allah, ¿no? Como les comenté. Ibn Abbas dijo: bien, este es su primer punto. Y el segundo, ellos respondieron: Ali peleó contra sus enemigos en la guerra civil, o sea, en la batalla de Sifín, ¿no? Pero no tomó a sus enemigos como prisioneros de guerra. Si éste consideraba que se podía pelear contra los creyentes, ¿por qué no tomarlos como rehenes? ¿No? O sea, a ellos les gustaba la fitna, ¿no? Y Ali Ibn Abbas dijo: bien, ¿y su tercer punto cuál es? Ellos respondieron: Ali ya no usa el título de Amir al-Mu'minin. O sea, Omar ibn Khattab, Uthman usaban el título de Amir al-Mu'minin, el líder de los creyentes. Si ya no es líder de los creyentes, dicen los Khawarij, entonces es líder de los Kufar. Fíjate qué mentalidad es. Bueno, Ibn Abbas, fíjense también la metodología de Ibn Abbas de dialogar. Les escuchó sus 3 argumentos. Y luego ya Ibn Abbas les pregunta: ¿tienen algún otro punto? ¿Algo más? Ellos respondieron: estos son 3 suficientes para justificar su rebeldía contra el califato, ¿no? Ibn Abbas les dijo: les voy a recitar algunas evidencias, pero si les compruebo con ellas que están errados, ¿retractarán de sus posturas? Y ellos afirmaron sí, que sí lo harían. Entonces Ibn Abbas empezó. No les voy a recitar todo en las pruebas en árabe, nos vamos a tardar mucho. Dice: Alá ha asignado al hombre en asuntos hasta 4. Alá, o sea, esta es la respuesta al primer punto. Que decían que ¿por qué asignar un árbitro? Si pues tenemos el Corán y con eso, ¿no? Y dice: Alá ha asignado al hombre en asuntos hasta de 4 dirham y el valor de un conejo, y le recitó el verso 95 del Maida. Dice: oh creyentes, no casáis mientras estéis consagrados a la peregrinación. Quien de vosotros lo haga deliberadamente deberá compensarlo sacrificando un animal equivalente a lo que mató. En fiqh, este es el punto de Ibn Abbas, se considera hasta un conejo, o sea, lo que será determinado por 2 personas justas de entre vosotros, ¿no? Esto es lo que Alá dice en el Corán: lo que será determinado por 2 personas justas entre vosotros. También recita Ibn Abbas, dice el verso 35 de Surat al-Nisa, dice: si temáis la ruptura de un matrimonio, poned un mediador de la familia de él y un mediador de la familia de ella. O sea, aquí hay un árbitro, ¿verdad? Si desean reconciliarse, Alá hará que lleguen a un acuerdo. Alá es omnisciente y está bien informado. Y luego Ibn Abbas en este punto dice: ¿qué es más importante que se juzgue para mantener la unión y evitar el derramamiento de sangre de los musulmanes, o el sacrificio de un individuo o la reconciliación de un matrimonio? ¿No? O sea, ¿qué es más importante? Aquí hay una fitna severa, se están peleando, mitad de la umma está peleándose, y luego estos haciendo de 6,000 personas todavía haciendo fitna, así una gran fitna. Dice: ¿qué es mejor? ¿Reconciliar un matrimonio o reconciliar esto, no? Un árbitro para esto, subhanallah, ¿no? Alá bendiga a Ibn Abbas, era muy grande sabio. Dice: ellos afirmaron que el juicio para evitar la fitna y el derramamiento de sangre era más importante, por supuesto, ¿no? O sea, no lo podían negar, ¿no? Ok. Luego dicen: entonces Ibn Abbas los invitó a que aceptaran el juicio de Ali, de reconciliarse, y aceptaron. Respecto a tu segundo punto, si los hubiese tomado como prisioneros de guerra, estarían entre los prisioneros la madre de los creyentes, Aisha. Si rechazan que su madre es... Si rechazan, entonces están afirmando que su madre es kafir, ¿no? Y si las hubiesen tomado captivas sería pecado. Entonces están entre 2 pecados. Entonces Ibn Abbas les dijo que se retractaran, y se retractaron. Y respecto al tercer punto, Ibn Abbas les dijo: mira, la historia de Hudaybiyah, donde el mensajero de Allah cambió su título para satisfacer las necesidades de los Quraysh, o sea, en el tratado de Hudaybiyah, recuerdan que
los Quraysh dijeron, bueno, es que nosotros no te reconocemos como profeta, entonces no pongas Rasulullah, pon Mohammed ibn Abdullah, ¿no? Subhanallah. Yo apenas lo estoy releyendo porque tenía un poco de prisa en la mañana preparando la plática y nomás hice copy-paste y ahorita lo estoy releyendo de una nota que había subido hace tiempo. Y de veras que me entiendes, Ibn Abbas. Y esto es algo que sucedió, hermanos. Ok, respecto al tercer punto, les dijo lo de Hudaybiyah, ¿no? Y entonces el profeta cambió. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Ali cambiara su nombre. Entonces, más de 2000 Jawarij abandonaron ese campamento y se fueron con Ali. O sea, regresó Ibn Abbas. O sea, qué buena misión, ¿no? Digo, no convenció a los 6000, pero cuando menos se llevó, o sea, regresaron al Din, 2000 de ellos, y se fueron a vivir a Kufa en paz con los creyentes. Subhanallah. Ok, hermanos. Esto es un poco sobre los Jawarij, ¿ok? Tengan un poco de paciencia. Vamos a seguir un poco este tema. Estos mismos Jawarij, los otros que quedaron, pues asesinaron a Ali, ¿no? Ahora, esta época todavía había mucha fitna. O sea, asesinaron a Ali, al califa, y luego pues el asunto era, pues ahora quién es califa, ¿no? Pues en Kufa estaba en Damasco, estaba el asunto, estaba y todos con buena disposición, ¿no? Tratando de ver, pues ahora qué, ¿no? Porque estaba fuerte Muawiyah en Damasco, estaba fuerte Abdullah ibn Zubayr en Medina, ¿no? Tenía mucho respaldo de los grandes sahaba. Estaba fuerte también en Egipto, estaba Amr bin al-As, que también estaba muy fuerte. Y por un lado también estaban buscando, había un poco de alianzas ahí y pues había comunicación. Y estaba Ali, que bueno, lo mataron, y estaba Hassan, el hijo de Ali, y pues, o sea, y él continuó el liderazgo entonces empezó esta fitna. Y Hassan abdicó a favor de Muawiyah para evitar más fitna. Abdullah ibn Zubayr no, y hubo una batalla. Ahora, hay personajes en nuestra historia que hasta uno podría decir A'udhu billahi de ese señor, pero eran muslims. O sea, hemos tenido dictadores muy feos, pero bien o mal su mano dura logró consolidar la umma. O sea, después de la fitna, o sea, pudo, y hay algo de cierto en esto, ¿no? O sea, es válido tener mano dura aún entre musulmanes para resolver rápidamente, porque Allah dice en el Corán, si dos de ustedes discrepan, si no llegan, o sea, puedes vencer al otro grupo para que ya no haya más fitna, ¿no? Es parafraseando un poco, pero esto está en el Corán. Pero en este caso, pues Hajjaj bin Yusuf, uno dice, bueno, pues es que Hajjaj, pues quién es Hajjaj al lado de Abdullah ibn Zubayr, y fue también algo de fitna, pero Hajjaj bin Yusuf finalmente se metió a Medina, conquistó Medina y ejecutó personalmente a Abdullah ibn Zubayr. Y esto es algo súper triste, ¿no? Que era no solamente era de los grandes sahaba, ¿no? Hijo de Zubayr, de los grandes, ¿no? De los Mubashirin bil Jannah, Zubayr. Y bueno, ahora vamos a ver, en esta situación, con Yusuf bin Hajjaj, que estuvo de gobernador en Irak y luego guiando esta nueva como inquisición para volver a controlar la umma en nombre del califato de Damasco y consolidando todo el poder a nombre de Damasco, y lo logró, pero con mano dura, ¿no? Entonces, pues mucha gente pues no le caía bien, ¿no? Realmente no todos simpatizaban con el gobierno, y los ulema realmente no todos aliaban con el gobierno, pero estaban en diferentes lados de la umma y trataban de conservar el din, aparte de todas las cuestiones que estaban surgiendo, ¿no? Y alhamdulillah, Allah, después de que murió, que estuvo varios años, como 30 años,
apoyando a diferentes califas, ¿no? Primero a Muawiyah, luego a Yazid y luego a... O sea, Yusuf bin al-Hajjaj bin Yusuf, una persona, figura de nuestra historia que debemos de conocer, que realmente, pues, muchos se respaldaron, o sea, los califas de Damasco se respaldaron con él, o sea, se apoyaron con él. O sea, era como o sea, él lo mandaban de enfrente y el que controló, un gran comandante, y logró otra vez unificar toda la umma bajo el imperio Umayya, que la capital estaba en Damasco. Entonces otra vez estaba el control en Damasco, pero no había mucha consolidación. Pero en esta época había grandes sahaba y tabi'in ya en esta época, pero Omar, déjales digo, Omar distribuyó a los ulema en diferentes lados. Muchos sahaba iban a diferentes lados a enseñar. En el libro de Ibn Qayyim, Ilam al-Mawqi'in, hay o sea, las 10 ciudades más importantes, o sea, quiénes fueron, qué sahabas hubo. Hay una lista, un seguimiento, hay un censo de dónde estaban los ulema, qué se andaban enseñando. Es un super libro que ojalá lo tradujeran. Ilam al-Mawqi'in, ojalá lo tradujeran al inglés. Ojalá al español sería todavía más genial, ¿va? Para todos nosotros. Este libro te da un poco de... Es un super libro, hermanos. Inshallah, luego a lo mejor les doy una plática nomás sobre ese libro. En Kufa y en Basra había grandes ulema. Sahabas todavía vivían, ¿no? Como les decía, Anas bin Malik hasta el 712 murió. Al-Hajjaj bin Yusuf fue gobernador de Kufa del 661 al 680. Del 661 al 680. Luego fue comandante de la segunda fe, o sea, para tratar de reconciliar toda la umma bajo una sola bandera de Damasco, del 680 al 692. Él peleó contra Hussein en Kufa y contra Abdullah ibn Zubayr en Medina, dos líderes opositores. Luego fue jefe de la Shurta, o sea, se da cuenta que fue el ministro de Seguridad Pública, ¿no? Y murió en el 714, ¿no? Prácticamente el mismo año que murió el último sahaba. Pero luego pasó algo muy bueno. O sea, después de esta época difícil, llegó a haber otro califa, un califa que también dicen que era de los bien guiados, y efectivamente, un hombre que se llama Omar ibn Abdulaziz. Ok, hermanos, síganme, no se vayan a dormir, hermanos, es importante, vamos a tener esta información. Omar ibn Abdulaziz fue, antes de ser califa, fue gobernador, lo mandó el califa, Walid, creo que era su tío, de hecho, era su tío, si no me equivoco. Bueno, lo mandó de gobernador entre el año 705 y 712 a Medina. Y en Medina volvió a haber paz, tranquilidad finalmente, y apoyó a los tabi'in, a los estudiantes, apoyó a los fuqahá de Medina, apoyó a los fuqahá alrededor del mundo, ¿no? Y les daba becas, les facilitaba dinero, reconstruyó la mezquita, ¿no? Y había muchas libertades. Y aunque no había un mal sentimiento hacia el califato de Damasco, no todos lo querían, él como que volvió como que logró que la gente volviera a querer un poco al califato, ¿no? Y él era un sabio, Omar ibn Abdulaziz. O sea, no solamente un gobernante, sino era un sabio. Y luego hermano, gran sabio y líder de los musulmanes, se hizo califa y fue
una época muy buena, y pues ya se consolidó hasta que los Abbasis en el 750, 20 años después de que haya muerto el Omar ibn Abdus, tomaron Damasco y llevaron el califato a Bagdad, y de eso les voy a hablar después en otra plática. Ahora, hasta este punto, todos los ulema seguían conservando, o sea, los ulema eran los sabios del hadith, los que tenían el Corán y el hadith. Y en diferentes lugares del mundo, los sahaba, los tabi'in, enseñaban Corán y Sunna, y todo era Corán y Sunna. Pero con la primera fitna y la segunda fitna empezó a haber dificultades con transmitir algunos hadith. Por ejemplo, había hadith que exageraban respecto a Ali. Entonces algunos muhaddithun, algunos de los tabi'in tenían algunas sospechas, y alguien narraba algo demasiado exagerado sobre Ali, y ya empezaban a dudar que eran la gente, que ya empezaban los chiitas a hacer fitna, y así, ¿no? Y empezaban a verificar, ¿no? Y ya empezaba a haber un movimiento de verificación de hadith serio. Lo había aún en los tiempos del mismo profeta y de Omar al-Khattab, había verificación de que la información que recibían respecto a Muhammad que fuera auténtica, ¿no? Omar al-Khattab buscaba, o sea, esto es algo que debemos de saber, ¿no? De cómo los mismos sahaba no tomaban un hadith así a la ligera, o sea, verificaban, y había un proceso de verificación, y este proceso de verificación es la que llegó al cúspide con Imam Bukhari, con los muhaddithin que vendrían después, ¿no? Prácticamente 100 años después de esto que lo estoy platicando ahorita. Pero en esta época todos eran fuqaha. Y los fuqaha en general eran Corán y Sunna, o sea, todo, si no se resolvía con el Corán, se recurría a la Sunna, ¿no? Pero ya empezaba a haber un proceso de ijtihad, y ya empezaban a argumentar respecto a cómo llegar a la conclusión correcta, ¿no? Y no había, de acuerdo a la Sunna, hay cierta amplitud, ¿no? O sea, que si al hacer ijtihad, al tratar de encontrar una fatwa, una cosa nueva, y tratar de resolverlo con el Corán y la Sunna, hay bendición, ¿no? A veces, si aciertas, tienes 2 bendiciones, y si no aciertas, tienes una bendición. Esto lo debemos de saber. Entonces, no había mucha preocupación en este tema, pero sí era, obviamente, mi punto es de que en asuntos teológicos, en los asuntos de la ideología, cualquier idea nueva que surgía, se atacaba y se resolvía, y no había mucho. Había poco que empezaba en Kufa, en Basra había algunos que empezaban, por ejemplo, los Mu'tazila en Basra, que un estudiante, Hassan al-Basri, había los chiitas en Kufa, ¿no? Empezaba a haber algunas, pero este proceso que les voy a hablar en la siguiente plática, van a ver la gran diferencia de cómo empezó después. En la época de los muhaddithun empezó de veras a introducir muchas ideas nuevas, y ya lo estaban volviendo parte de la religión, y ese ha sido un conflicto que tenemos hasta nuestros días, donde hay prácticamente un abandono de la sunna, y empezaron a resolver las cosas intelectualmente, y esto no es de la sunna. Y esta saliva que estoy tratando de compartir con ustedes es para que entendamos esto. Ahora, se sabe dónde estaban los ulema, ¿no? Quiénes eran los grandes fuqaha de los tabi'in, ¿okay? Ahora, dentro de estos fuqaha empezaron a surgir algunos fuqaha de renombre. Por ejemplo, en Kufa estaba Abu Hanifa y sus compañeros, ¿no? Abu Yusuf y Muhammad al-Shaybani, que eran una escuela, eran realmente compañeros, no eran unos estudiantes de los otros, eran compañeros. Pero Abu Yusuf y Shaybani eran más jóvenes, pero siempre estaban ahí con Abu Hanifa. Abu Hanifa nació en el año 699 y murió en el año 767, y vivió en Kufa toda su vida, no se movió de ahí prácticamente. Bueno, se fue a hacer hajj y demás, pero estuvo ahí en Kufa. Y Abu Hanifa era
algo muy particular de él, que era muy independiente económicamente. Era un comerciante, no era árabe, pero su papá sirvió a Ali cuando en Kufa. Ali ayudó mucho al papá de Abu Hanifa, ¿no? Y se volvió un comerciante, y Abu Hanifa fue un comerciante muy, muy importante. Vendía telas y era un comerciante rico, ¿no? Que le iba bien, no dependía de ayudas ni de nada, y siempre se mantuvo independiente, y yo creo que eso es muy digno, ¿no? O sea, no es haram recibir apoyos de gobiernos y demás, o de la misma gente, pero es importante, y sobre todo en esas épocas, porque había muchos grupitos ahí en Kufa que empezaban a hacer fitna, y pues él no tuvo que cambiar nada, ninguna fatwa ni nada. Pero Abu Hanifa introdujo algo muy particular. Siendo que en Kufa había muchas cosas que inventaban, muchos hadith, y había poco hadith confiable en las circunstancias, hacía él mucho ijtihad, y empezó mucho el qiyas, sacando una analogía de un verso del Corán para de ahí sacar otra ley. Y esto se conoció como el grupo de la gente del Ray, Ahlul Ray, la gente de la opinión, del qiyas. Y, por ejemplo, en el Amul Mawqi'in, en este libro, el Amul Mawqi'in, hay muchas narraciones. O sea, Ibn Qayyim al-Jawzi no estaba muy de acuerdo con Ray, y hay muchas, o sea, este din no está construido sobre el Ray, ¿no? Hay muchos ejemplos. Uno que me viene a la mente, creo que a Ali bin Abi Talib, después de hacer vudú sobre las calcetas, que nomás el mas se hace así por encima del pie, ¿no? Del pie y al saqf, al saqf, o sea, se hace así más, ¿no? Decía Ali, si esta religión estuviera basada en Ray, en la opinión, pues lo haríamos por abajo, ¿no? Porque eso es lo que se ensucia, ¿no? Y hay muchas. El libro de Ilham al-Mawqi'in está lleno de estos argumentos, o sea, y nos enseña cómo en esta época precisa se discutía este tema. Luego en el año, luego en Medina surgió otro hombre que no viajaba mucho, estaba nomás en Medina, viajaba también a la Meca nomás. Es Imam Malik bin Anas, ¿no? El sahaba era Anas bin Malik, y él era Malik bin Anas. Y Malik bin Anas era un gran sabio, y enseñó en Medina. Él nació en el 711 y murió en el 795. Luego llegó Imam Shafi, estudió con Shaybani, estudió con compañeros de Abu Hanifa, y estudió con Imam Malik, y consolidó, escribió un libro que se llama Risala, que es como el primer libro de Usul al-Fiqh, y es el primero que realmente pone las bases de cómo debemos de tener un usul para sacar, o sea, cuáles deben ser los fundamentos para llegar a ejercer un ijtihad, para llegar a sacar fatwas y demás. Y pues fue un gran sabio, hizo una gran contribución. Ahora, déjales digo, Imam Malik, o sea, ninguno de ellos estableció una escuela, o sea, ninguno dijo, esta es una escuela que yo estoy estableciendo, no, para nada. Eran grandes sabios, y la propagación de esta sabiduría de ellos se propagó por varios factores que veremos más tarde. Imam Malik, de hecho, decía, y todos decían que no hicieran, Imam Malik decía, no hagan fatwas sobre lo que yo estoy diciendo para toda la umma, porque hay cosas que desconozco, porque se fueron sahabas a diferentes lados del mundo islámico, y puede haber hadith que yo no conozco, porque eran Ahl al-Hadith, todos eran Ahl al-Hadith, menos Abu Hanifa, que era Ahl al-Hadith, y les digo, todos estos teológicamente en la creencia era la misma, y la akida de Imam Tahawi, una de las famosas akidas que todos leemos, Imam Tahawi empieza esta akida, escribe diciendo, esta es la akida de Abu Hanifa, ¿no? Y de sus compañeros, Shaybani y de Abu Yusuf. Él específicamente dice, esta es la akida de ellos, y es una akida de Ahlus Sunnah wal Jamaat, una akida basada en Corán y Sunnah, nada de las ideas Mu'tazili y de la gente del Kalam. Esto es un hecho real,
Y hay gente del Kalam hoy, los Maturidi y demás, que quieren argumentar que como era gente de Ahl al-Ra'i, pero una cosa es el qiyas para asuntos de fiqh y otra cosa es la lógica aristotélica para entender la creencia del din y establecer el ilm al-kalam, que es prácticamente teología aristotélica. Esto es bien importante, hermanos. Asimilemos esa información, inshallah. Imam Malik no estableció una escuela, pero es importante, aquí les menciono Yahya bin Laythi, Yahya bin Yahya también conocido, fue quien llevó la escuela Maliki, o sea, esto fue de las primeras escuelas que se formó como tal y de una forma muy clara, ¿no? Se establece también la escuela del Imam Ahmed bin Hanbal en Bagdad, fue de las primeras que oficialmente se establecieron, como también la de Imam Malik por Yahya bin Yahya en Andaluz. Y de ahí tenemos una escuela de Maliki. Y eran bastante, la escuela Maliki de Andaluz no era muy tolerante a otros madhab, ¿no? Esto hay que decirlo, ¿no? Y así fue, salieron grandes ulema de ahí, pero en un principio como eran omayas, o sea, el gobierno cuando en el 750 tumbaron el imperio, sabemos que se fueron ¿a dónde? Se fueron a Córdoba, se fueron a España, los omeyas, y establecieron el califato omeya de España, el emirato de España. Y ellos seguían la escuela de Auzai. Auzai también era de Ahl al-Hadith, pero Auzai pues estaba con el gobierno, era un sheikh, era un maestro de los califas, literalmente. Y bueno, también empezaba ya poquito después, pero también ya había estas tendencias, pero Abu Dawud al-Dahri es quien las consolida, y era Ahl al-Hadith, pero era muy Dahri, era muy literalista, entonces no usaban usul. Entonces Imam Shafi es el que rescata Ahl al-Sunnah para que no fuera tan literal, porque, o sea, el Hadith y el Corán, o sea, esta es una gran pregunta que se hacían a través de los siglos, o sea, ¿hay metáfora en el Corán? Esta es una gran pregunta, y algo que, cuando son temas de fiqh, o sea, no hay cuestión entre los grandes ulema de que sí hay que entender, hay interpretaciones del verso, ¿no? O sea, por ejemplo, si o sea, Allah dice en el Corán, si tocas a tu mujer cuando está menstruando, pues tienes que hacer ghusl, ¿no? Entonces hay quienes de repente toman esto como tocar de más, pero pues eso es muy literalista, o sea, el más en ese sentido significa coito. Es así se entiende el verso. Hay muchos versos así, o sea, no se entienden así nomás como dicen los ingleses, face value, hay que entenderlos, hay que entender el contexto. Pero sin embargo hay que seguir la sunna, ¿no? O sea, hay que tomar, hay que entender el conocimiento tal como es. Pero cuando son temas teológicos es bien importante que tengamos cuidado, porque solo o sea, ya no sabemos nosotros la interpretación, entonces lo dejamos así, tal como Allah dice. Y esta es la akida de todos estos grandes ulemas. Ahora, inshallah, hermanos, la próxima plática, no sé si mañana o pasado, les voy a hablar lo dejé al final, pero les voy a hablar de la otra escuela, la escuela que muchos quieren hacer a un lado. ¿Por qué? O sea, siempre vas a conocer a Malikis, vas a conocer a Hanafis, vas a conocer a Shafis, pero muy raro vas a conocer a Hanbalis. ¿Y por qué? Porque hay la akida, aunque todos tuvieron la misma creencia, todos, comprobado, hermanos, comprobado, todos tuvieron la misma akida, pero cuando uno es Hanbali, tiene porque fue Imam Hanbal el defensor de la akida de los salas, entonces no puedes, porque los libros, se preservó claramente el conocimiento de Imam Ahmed, no solamente hizo el Musnad, el gran libro de Hadith, y toda la defensa de sus estudiantes de Hadith, Bukhari, Muslim, o sea, cuando te haces Hanbali, no solamente cargas con el fiqh de Hanbal, sino con la teología de Ahlus Sunnah wal Jamaat. Y ese es
Por eso le dicen Imam al-Ahl Sunnah wal Jamaat. Por eso el Imam Hanbal es, lo voy a dejar para mañana o pasado, inshallah. Les voy a platicar específicamente sobre Imam Ahmed, porque jugó un rol súper importante, hermanos. No es por hacer más grande a un imam, pero o sea, históricamente, en Bagdad, cuando hubo la persecución, el Mehna de la que les voy a hablar, Imam Ahmed fue el último bastión en defender el Corán y la Sunna, y por eso todos hoy, alhamdulillah, somos sunitas. Y bueno, si tienen alguna pregunta, inshallah, wa subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa atubu ilayk. La ilaha illallah. Que Allah nos ayude, hermanos. Estoy viendo aquí si logro. Assalamu alaikum. Es que no lo estoy viendo en el tiempo real. Bueno, hermanos. Ok. Assalamu alaikum.